Siéntate aquí. Sí. Sally Cortés, escritora y actriz. ¿Qué tal, Sally? Siéntate, por favor. Olga Francés, gerente del Parque Científico de la Universidad de Alicante. ¿Qué tal? Igualmente. Siéntate, por favor. Laura Monsé, artista plástica. Siéntate aquí, por favor. Y por último, María Parra, presidenta de la nueva Asociación del Voluntariado de Alicante. Encantada. Siéntate, por favor. Bueno, y como somos muchas, yo voy a bajar, con vuestro permiso, y me mezclo aquí un poquito con este público que la verdad es que está demostrando también ser maravilloso. Yo voy a hacer como 5 pequeñas entrevistas a cada una de ellas. Y bueno, ya veréis, yo al principio de la jornada ya he dicho que iba a ser una noche muy especial y yo creo que bueno, es un día muy especial. ¿He dicho una noche? ¿En serio? Este día todavía, ¿no? Gemma, yo quería comenzar contigo, ¿vale? Bueno, en el año 2004 obtuviste el título de licenciada en psicología. Quería preguntarte cuándo y cómo se cruzó en tu camino esta posibilidad de acceder al cuerpo de la Guardia Civil. Bueno, mi formación siempre fue encaminada dentro de la psicología al ámbito de la psicología criminológica y al análisis conductual enfocado a la prevención del delito. Estudié un máster de psicología forense y criminológica y en ese máster conocí al personal técnico de la Guardia Civil, a los psicólogos, en este caso de la Unidad Técnica de Policía Judicial. Y me enamoró muchísimo su labor y me pareció muy interesante la posibilidad de aplicar los conocimientos científicos de la psicología a un campo como la prevención del delito, y por eso decidí opositar a la Guardia Civil. Uh-huh. Bueno, ¿hay algo en particular que te llevara a elegir esta opción profesional? ¿La psicología? Sí. Pues yo siempre he dicho que la psicología me eligió a mí en lugar de yo elegir a la psicología. Durante toda mi vida siempre la gente se acercaba, me comentaba sus cuestiones o venía a plantearme dudas o a pedir consejo, y poco a poco me pareció muy interesante hacer de esa facilidad que tenía a la hora de comunicarme con la gente una profesión, sobre todo tan bonita como la psicología, que la finalidad es el ayudar a la gente a ser más feliz. Uh-huh. Pero ¿realmente tú pensabas que acabarías desarrollando esta profesión, esta vocación en el cuerpo de la Guardia Civil? Yo fui punky de joven, entonces a mí yo tengo tatuajes y mi contexto siempre estaba bastante poco relacionado con algo que desde fuera siempre se percibe como cuadriculado, ¿no? Que es un poco la percepción que tiene desde fuera muchas veces la gente de la Guardia Civil. Por lo tanto, si a mí me dices cuando yo entré a la facultad que voy a acabar siendo capitán de la Guardia Civil, te hubiera dicho que ni de coña, con mi que ni pensarlo, y mis botas militares moradas. Por eso la evolución dentro de la trayectoria profesional, y cuando uno empieza a conocer un poquito más las posibilidades que tiene un campo científico como es el de la psicología, me abrió un abanico grande. Yo sí que en la licenciatura mi trabajo de fin de carrera y mi practicum lo hice enfocado a la investigación, y siempre me llamó muchísimo la atención todo el tema de la investigación criminal. Entonces sí que antes de incluso de hacer el máster enfoqué bastante toda mi labor profesional a eso. El área clínica lo tuve bastante apartado hasta que tomé posesión del destino como jefa del gabinete y me volví a enamorar un poquito de la clínica. Pero sí que es verdad que en un principio nada parecía apuntar a que yo desarrollara mi profesión como finalmente ha sucedido.
Hay que ver cómo evolucionamos a veces las personas, ¿verdad? Sí. O sea, y eso solamente se puede ver mirando hacia atrás, ¿verdad? Mientras estás viviendo, no sé, vivimos rápido, decíamos al principio de esta jornada, ¿verdad? Y no nos damos mucha cuenta. Cuando paras y miras atrás es cuando te das cuenta de la trayectoria, ¿no? Vital y profesional que a veces, bueno, pues la vida también te va llevando muchas veces. Los cambios mientras van aconteciendo poquito a poco no se notan, pero cuando uno echa la mirada atrás y ve de dónde viene y dónde está, se ve esa evolución. Bueno, de punk a Guardia Civil, ese cambio sí que eso sí que se notaba un poco, pero bueno. Todavía hay gente en mi contexto que alucina bastante. Cuando después de muchos años te vuelves a reunir, le sorprende bastante dónde he terminado de momento. Gemma, cada vez es más habitual ver a mujeres en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pero seguís siendo minoritarias, eso también es una realidad, ¿no? ¿Cuál es en este sentido tu experiencia? Bueno, yo venía de un ámbito máximamente femenino. En la Facultad de Psicología, en la orla de mi promoción, se ve a los hombres, que hay dos, uno en cada esquina de la orla, y venía de un ámbito en el cual lo común era ser mujer. Sí que es cierto que en la Guardia Civil a día de hoy todavía no se ha podido equiparar las tasas, pero por una cuestión simplemente cronológica. Hace solo 30 años que la mujer se incorporó al cuerpo y por lo tanto por cronología no ha dado tiempo a que nos podamos equiparar en volumen al número de hombres. Sí que es verdad que cada vez se presentan más mujeres. De cuando se habla de que si en la Guardia Civil o otras instituciones o cuerpos de seguridad, que si la dificultad para la mujer es una posición libre, se publica y todo aquel que cumple los requisitos y pasa el proceso selectivo ingresa. Por lo tanto, lo que había que preguntarse es por qué a lo mejor a las mujeres no les resulta tan atractiva la profesión de Guardia Civil, pero en los procesos selectivos cada vez vemos que eso va ganándose y que cada vez más mujeres se presentan. Pero a día de hoy, evidentemente, como decía, por cronología, todavía no somos minoría. Bueno, aunque ir al psicólogo es algo bastante más normalizado hoy en día, ¿verdad? Se ve como algo más normal, no así hace unos años, pero aún así hay todavía mucha gente reticente, ¿no? O sea, que a pedir ayuda, a pesar de que la necesite, ¿no? ¿Te has encontrado estas reticencias en tu trabajo? Cada vez menos. Como decías, culturalmente se va normalizando más y es raro el que no conoce a alguien que en algún momento ha pedido ayuda o ha ido al psicólogo por problemas de pareja, al psicólogo infantil. Esas vías han abierto un poco brecha y han hecho que el tabú con la asistencia psicológica sea a nivel social y cultural cada vez menor. A nivel institucional, nosotros nos nutrimos de la sociedad que tenemos, por lo tanto, igual que en la sociedad el tabú va siendo cada vez menor, en la institución también. Afortunadamente, cada vez se avanza más en transmitir pues, que nadie es invulnerable a tener un problema emocional en un momento determinado y que no pasa nada por pedir ayuda. Y afortunadamente cada vez más la gente ha perdido un poquito ese pudor y acude al gabinete en este caso y tenemos muchísimas peticiones asistenciales que vienen, pues eso, no de la obligación por cuestiones laborales, sino del deseo de mejorar en alguna faceta y de pedir ayuda. O sea, que no te has encontrado especial problema por el hecho de ser psicóloga mujer en un cuerpo donde mayoritariamente, bueno, pues son hombres, ¿no?, quienes lo ocupan. Quizá incluso me ha beneficiado. Yo tengo compañeros también varones que hacen una labor maravillosa en otras demarcaciones territoriales, en otras comandancias, pero en mi situación yo creo que me he visto en algunos casos en concreto beneficiada, porque mi sensación es que es más fácil abrirse y mostrarse vulnerable para muchos hombres delante de una mujer, que a lo mejor expresar esa vulnerabilidad delante de otro hombre le generaría más rechazo, sí, o le representaría una dificultad. Mi experiencia personal por lo menos es esa, que sí que ha habido casos complicados o por temáticas pintorescas que a lo mejor no habrían ido a un psicólogo hombre a contarle. O sea, que yo creo que no me perjudica, sino lo contrario, por lo menos esa es mi sensación. Curioso. ¿Te sientes cómoda en tu trabajo? Si no me sintiera cómoda sería horroroso. Ir todos los días 8 horas a un sitio en el que no se está a gusto y con un trabajo que no se disfruta, yo no me lo podría plantear. Me gusta muchísimo mi profesión y afortunadamente la Guardia Civil me ha permitido diversificar muchísimo mi labor como psicóloga, porque además de hacer psicología clínica, hago selección de personal, hago formación, docencia, toco muchos palos que también soy inquieta
pues ha hecho que me adapte muy bien a este trabajo y que me resulte gratificante todos los días. ¿Cuál era tu principal temor cuando te integraste en el gabinete psicológico de la Guardia Civil? Pues ¿Qué es lo que más miedo te daba? Como yo venía de una faceta de la psicología diferente, que era pues eso, la forense, criminológica y de otros ámbitos, cuando me tuve que enfrentar al principio al gabinete, que es una labor eminentemente clínica en un principio, pues mi temor era el no estar a la altura. Pero yo creo que como en cada uno de los trabajos que he hecho, yo llevo trabajando desde los 14 años, he hecho múltiples tareas, he trabajado en hostelería, he vendido colchones, he hecho un poco de todo porque soy un poco culo inquieto. Y siempre ese primer día el temor es no estar a la altura. Habrá cosas que se me demanden que no estoy preparada para dar, y en este caso la responsabilidad era grande porque hay muchas decisiones importantes que dependen del asesoramiento técnico que yo hago en cuanto a temas de armamentos y cosas así un poco delicadas. Entonces ese pequeño temor al principio yo creo que siempre está y que es saludable, porque lo que me hizo fue que me preparé más todavía para tratar de tener herramientas diferentes y poder dar respuesta a todas las necesidades que me vinieran. Gemma de la Cruz, gracias. Gracias. Nuestra segunda historia singular es la de una persona que trabaja para un colectivo que también sabe mucho del esfuerzo, que siempre supone romper clichés y barreras. Ella es Sally Cortés. Sally es gitana, es mediadora social titulada y también posee el título de monitora de ocio y tiempo libre. Actualmente, además, estudias un grado en la universidad, ¿verdad, Sally? Sí. ¿Qué grado estudias? Pues nada, ahora estoy estudiando el grado de lo que se llamaba antiguamente, es que ahora lo han cambiado, la filología española. Ahora es un grado en español, en lengua y literatura. Bueno, trabajaste hasta julio del 2011 en la Federación Autonómica de Asociaciones Gitanas, de aquí de la Comunidad Valenciana, y en la actualidad trabajas para la Asociación de Mujeres Araquerando y la Asociación Juvenil La Fragua. En estas dos asociaciones realizas muchos cometidos, cuéntanos, porque haces muchas cosas. Sí, por ejemplo, en Araquerando, que es donde más estoy, no solamente trabajamos con mujeres. Espérate, ¿se oye? Es que voy a hacerlo aquí, así no estoy tan doblada. Sí, es que sí, ¿no? Vale, ahora perfecto. Nuestro cometido es apoyar, asesorar, pues encaminar un poquito a las mujeres, sobre todo gitanas, aunque atendemos a toda clase de mujer, pero además trabajamos mediante muchos talleres. Ahora mismo estamos en talleres para ayudar a mujeres a sacarse el acceso a la universidad, mayores de 25, porque uno de los problemas que hemos tenido la mujer gitana es que las limitaciones, yo creo que es algo que se sabe, y uno de los mayores problemas ha sido el tema de estudiar. Era como que estaba mal visto. Yo siempre digo, no es más que nada porque seamos gitanos, yo siempre digo que tenemos como 30 años de atraso, en el sentido de que España hace 30 años que una mujer estudiara, o 40, era como algo más cogidito con pinzas. Pues ahí vamos nosotras aún luchando más. Pero el taller que más funciona y el que más me enorgullezco es el taller de teatro. Tenemos un grupo de mujeres fabulosas, que a mí me has puesto de actriz, yo soy más la que escribe el guión, y cuando no hay más que hacer pues me meto, ¿no? Pero son mujeres que necesitan salir del día a día, y que es una manera de ellas expresarse, empoderarse y tener un momento para ellas y sentirse útiles más allá de su casa. Y es algo que nos encanta hacer, tanto a mi compañera como a mí, el transmitirle eso, el transmitirles que ellas pueden hacer otras cosas, y a la vez el poder transmitir, porque somos nosotras las que escribimos las obras, el poder transmitir muchas veces historias que desconocen sobre el pueblo gitano, y es algo que nos gusta muchísimo hacer. Porque has realizado, además, sí, has dirigido y realizado
el guión de 2 cortos, tengo entendido, También, ¿verdad? sí. En concreto, o sea, no solamente teatro, sino también la faceta cinematográfica, ¿no? O sea, es como muy polifacética, ¿no? Soy muy artista. Siempre me ha gustado. Además, empecé pintando. De pequeña me gustaba el impresionismo. O sea, era una niña pequeña y pintaba unos cuadros ahí a lo bestia. Y creía primero que iba a ser pintora, ¿eh? Pero al final vas culo inquieto y vas probando y probando y haces un poco de todo. En esas obras de teatro, en esos cortos, en ese grupo de teatro del que hablabas, del que te sentías tan orgullosa, ¿no? ¿Utilizáis alguna temática en concreto? ¿Está la temática del pueblo gitano metida en esa línea argumental o no? ¿O no especialmente? Sí y no, ¿vale? Intentamos también poner ese punto feminista, porque si algo siempre digo es que si todas las mujeres que habéis pasado por aquí hablando es duro y siempre vamos peleando por los mismos derechos, por ser visibles, la lucha de una mujer gitana es el doble, porque no solamente tenemos que luchar por ser mujer, sino por lo que arrastra ser gitana, que no en todos casos es que no nos equivoquemos, no somos mujeres que somos infelices, por todo lo contrario, es más que nada lo que se cree también desde fuera, porque hay mucha ignorancia también sobre nuestra cultura y siempre se ve lo peor, ¿sabes? No somos mujeres sumisas, no somos mujeres maltratadas, ahí en todos los casos, pero en todas las familias, en todas las casas, en todas las culturas, pero intentamos a través del teatro mostrar, pues yo creo que lo que cualquier mujer puede denunciar, ¿vale? Pues eso es sus derechos. Y por qué, claro, y por qué no dar una pinceladita de nuestra historia, que es algo que no, en realidad no conoce la gente. ¿Cómo es la mujer gitana hoy? Hoy la mujer gitana yo siempre he dicho que ha sido feminista a tope. Incluso cuando aquí en España no empezaban a ser, nosotras ya lo éramos, aunque no lo creáis. Porque éramos las mujeres gitanas de hace, yo qué sé, yo creo años, 100 años, eran las que peleaban por sus casas, eran las que cuando detenían a sus maridos por el hecho de ser gitanos, eran ellas las que iban ahí a luchar a por ellos y han sacado sus casas adelante y han hecho algo muy gracioso que siempre he dicho yo, que aunque ellas, la palabra feminista, sobre todo hablo de las mujeres más mayores, lo ven como algo, uy, no, eso es malo, ¿no? Yo siempre digo que es progresar, es progreso, es evolucionar, y ellas siempre lo han usado y yo creo hasta de manera inconsciente, porque yo creo que es algo también que lo hemos hecho todas las mujeres, el saber cómo decir las cosas para llevar a un hombre donde quieres. Yo creo que es algo universal y eso, entonces sí, la mujer de hoy, la gitana de hoy es completamente diferente. Además, un dato curioso es que yo ahora en la universidad yo creo que el 80% de los estudiantes gitanos son mujeres. O sea, mientras que hay muy pocos chicos, todos somos chicas y con buenas notas, como decías, que no sacamos malas notas, ¿eh? Y estamos en la lucha esta de visibilizarnos, de demostrar que no somos lo que los estereotipos nos marcan, porque es muy duro arrastrar día a día con estereotipos que te marcan por culpa de los medios de comunicación. Hace poco yo tuve una reunión, porque trabajo también en la universidad con estudios, y una de las profesoras me dice, fíjate que yo que vivo, creo que me decía, yo soy de Segovia, no me acuerdo de dónde, mira que veo muchas gitanas y si ya las reconozco. Dice, pero a ti y a tus compañeras no os hubiese reconocido. Y claro, entonces me quedé y dije, no, estás confundida. Digo, el problema es que te habrás cruzado con muchas personas como nosotras
pero porque no llevamos el moño, vamos gritando, vamos en chanclas, no has reconocido a una gitana, porque es lo malo, ¿no? Que nos fijamos siempre en lo malo, en lo que se muestra, en el estereotipo feo. Pues es otra cosa de la que siempre tenemos que ir luchando y siempre tenemos que ir demostrando que cansa. Es algo que cansa, que me vengan y me digan, no, pero es que tú eres gitana, pero tú eres normal. O sea, vamos a ver. Digo, sí, ¿hablas bien? Digo, claro que hablo bien. Y mi hermano, y mi padre, y mi madre, y mis abuelos. O sea, realmente es un problema de percepción por parte de la sociedad, ¿no? Que se ha quedado como, no sé, anquilosada, ¿no? En un momento quizás del pasado histórico y no evoluciona tampoco la sociedad en cuanto a la visión de vuestra, ¿no? De lo que es el colectivo gitano. Es agotador el tener que demostrar que no todos somos lo que se plantea, que somos normales, como se dice. ¿Tú te has encontrado trabas en el camino, en tu camino profesional, por el hecho de ser mujer y además por el hecho de ser gitana, o simplemente porque la gente que no te percibía con ese estereotipo de gitana, eso no te ha dificultado, digamos, tu progreso, ¿no? Profesional, tu trayectoria? A ver, yo creo que hoy por hoy, como han dicho las demás compañeras, no tenemos ese problema. Además, entras, a ver, no vas gritando por la calle, hola, soy gitana, ¿no? Pero si se da el lugar, lo dices y la gente no te pone mala cara. O sea, que además se alegran y te empiezan a preguntar. En la universidad los profesores están súper contentos de que haya mujeres gitanas estudiando y se sienten súper orgullosos. En el trabajo es verdad que siempre tenemos el miedo que a la hora de una entrevista intentar ocultarlo, porque no sabes con quién te vas a encontrar y es la triste realidad. Y es verdad que aunque parezca mentira, nos cuesta mucho asumir que hay mucho racismo dentro de uno mismo. Pero sí, entonces la mayoría de veces cuando he ido a una entrevista, pues eso, te intentas intentar, ¿cómo podría decir? Pues si llevábamos pendientes más grandes, ponerlos más chiquititos, intentar disimularlo, ¿no? Pero la verdad es que yo nunca he tenido problema. Yo, además, estoy contenta con la gente que he trabajado, con mi entorno. Que me he visto en situaciones desagradables, pues claro, situaciones ridículas y que te marcan, porque he tenido situaciones de niña que me han marcado ya de por vida por ser gitana, pero bueno. Bueno, quizás esas situaciones, que espero que sean minoritarias, de alguna manera desacreditan a quien las provoca, ¿no? Quiero decir, el problema no lo tenías tú por ser gitana, el problema lo tenía la persona que te faltó al respeto, entiendo, en un momento dado, por el hecho de serlo, ¿no? El problema no es tuyo, es de esa persona. Sí, vamos a ver, en un colegio, yo siempre he sido feliz en mi colegio. Yo además he sido una niña súper era amiga de todas. Yo era del grupo de las guays, ¿sabes? De las que se dicen en ahora. Pero claro, cuando una amiga mía se enfadaba conmigo, lo primero que te decía para hacerte daño era gitana. Era como un insulto. Y eso a mí me daba como... Es que era algo... No sé. Es que no lo podías entender. Pero se siente muy mal cuando te pasa algo así. Entonces yo llegué al instituto y yo intentaba no decir que lo era, porque me daba miedo. Decirlo y sentir el rechazo es algo que sobre todo cuando tienes una cierta edad, intentas evitarlo luego, ¿no? Luego, ahora lo digo con orgullo y nadie me puede decir nada. Bueno, eres también escritora. También. Está claro que que la creatividad, como tú decías, es lo tuyo, ¿verdad? Cuando callan las estrellas es el título de tu libro, ¿verdad? Sí. Cuéntanos quién es Serena. Es que nos reímos porque está ahí mi hermano, ¿eh? Pues Serena, yo he intentado plasmar la gitana de hoy, en realidad. O sea, la novela por primera vez habla de lo que
es la vida para una mujer gitana. O sea, porque la mujer gitana en realidad para la mayoría que no lo es un tabú. Ya te digo, se piensan que somos sumisas, que no tenemos ni voz ni voto, que vivimos amargadas, y no es verdad. Entonces intento reflejar esa parte que a nosotras nos gusta, o sea, que estamos orgullosas de nuestra cultura, que somos felices, que es verdad que hay cosas que hay que cambiar, pero igual que en todos los sitios. Y intento reflejar el racismo, los estereotipos, todo esto que ya he ido hablando un poquito, reflejarlo y claro, una historia un poco romántica para... Claro. Y eso, y Serena es una chica joven que quiere estudiar, que se encuentra el primer obstáculo a la hora de querer estudiar, porque las que queremos estudiar y somos gitanas, también dentro de nosotros somos los raros, ¿vale? Entonces, no luchamos solamente con el de fuera que te señala y dice, eres la gitana. O sea, también desde tu propio colectivo, ¿no? Sí, o sea, ya no eres la gitana y dices, no, esta es muy paya. O sea, fíjate. Te quedas en un lugar ahí intermedio y dices tú, ¿qué soy? Y nada, pero en la realidad es que cuando se toma un paso así, se decide estudiar, en realidad es que tu entorno te apoya y son los primeros en sentirse orgullosos. Yo quería hacerte dos preguntas más, ¿vale? Bueno, es una pregunta doble. Por una parte, ¿cuál es tu principal meta? Si es que te la has fijado. Y por otra parte, ¿tu principal miedo cuál es? Vale. Esta doble pregunta es de nota. Sí. Mi meta, ahora mismo tengo muchas metas. Una es el libro, que la presentación es dentro de 10 días. Y estáis todos invitados. ¿Dónde lo presentas? Aquí en la sede universitaria de San Fernando. Ajá, en la calle San Fernando, de la Universidad de Alicante. Día 11 a las 7. La anotamos, ¿eh? Sí. Día 11 a las 7 de la tarde. Pues vaya, yo creo que no pienso que me voy a hacer rica con esto. Es estúpido creerlo, ¿no? Pero sí que quiero dedicarme a escribir porque es lo que me gusta. Quiero terminar la carrera, porque la carrera es algo que lleva historia también. O sea, yo soy una niña que yo he llorado por estudiar. Yo lloraba, yo le decía a mi padre, por favor, yo quiero estudiar. Y mi padre no es que haya sido un hombre que él era el primero que me apoyaba, el miedo cultural que tenemos, y yo me acuerdo que me quedé llorando, literalmente. Me casé joven, tengo 3 niños, chicos, y decidí estudiar porque era algo que tenía por hacer. Y es algo que voy a acabar. Además, hoy por hoy estoy muy orgullosa porque creo que lo que he tenido que transmitir a mis hijos ya está hecho. Que mis hijos, yo sé que el día de mañana no van a poner trabas si tienen hijas, que lo ven con normalidad, que una mujer estudie, que trabaje, que ellos son los primeros que limpian, que mi marido es el primero que me apoya, yo llego y mi casa está completamente limpia. Y quiero eso, simplemente terminar lo que me propongo, y seguramente, como soy, dentro de 10 años habré empezado como 15 proyectos nuevos. ¿Y el miedo? Pues tengo miedo yo creo que cuando damos un paso a lo desconocido, a lo nuevo, siempre tienes un poco de miedo, ¿no? Por lo que te viene. Ahora mismo estoy un poquito asustada con el tema de la presentación porque yo no sé cómo va a funcionar, la crítica, tu propio entorno, porque claro, hay gente que se sorprende, pero hay gente que te mira con recelo. Pero el miedo es para cobardes, yo creo que no. Sally, gracias de verdad. Un aplauso. También singular, aunque de otra manera, es la historia de Olga Francés. Olga es ingeniera química por la Universidad de Alicante, fue primera titulada de su promoción y obtuvo una nota de expediente de 8,31, ahí es nada. Olga,
Eres desde noviembre de 2017, si me equivoco en la fecha me corriges, gerente del Parque Científico, ¿verdad?, de la Universidad de Alicante. Pero bueno, tu vinculación con él, desde diferentes responsabilidades, viene de muy atrás, realmente. Sí, viene de hace más de una década. Yo era ingeniera química. ¿Se me oye bien? Sí. Vale. Siempre digo esto, me dicen, no, uno nunca deja de ser ingeniero, no sé qué. Pero ya hace un tiempo que muté porque descubrí que me gustaban más las personas que las máquinas y me dedico a temas más de gestión que me gustan. Estaba trabajando en cuestiones de biocombustibles, de industria farmacéutica, cosas así, y se terció unas becas que salieron de la Generalitat enfocadas a la transferencia de tecnología, a la gestión de parques científicos, al surgimiento de empresas desde la universidad, lo que se conoce como spin-off o EPTs. Y digamos ahí, gracias a esa, corría el año 2006 y volví de Alemania, que era donde estaba trabajando, cuando aún no se salía tanto fuera como ahora. Y nada, me embarqué en un mundo totalmente desconocido, con miedo, ¿no?, porque es para cobardes, pero sí con respeto de estar a la altura, hacer las cosas bien, estas cosas que los culos inquietos, que creo que es un factor común de todas nosotras, siempre solemos ser también como muy autoexigentes, queremos sacar lo mejor y bueno, y somos también trabajadoras y constantes. Pues estuve primero en la fase más interna de la Universidad de Alicante, tratando de incorporar con normalidad la cultura emprendedora, al generar empresas desde el ámbito más académico, que es un reto también, con el fin de que se transfiera a la sociedad las cosas de utilidad que se hacen en la universidad y que normalmente, desgraciadamente, se quedan en cajones. Esto es un problema porque la universidad en sí supone una inversión pública muy fuerte y es una lástima que los avances que se hacen dentro de la universidad no se transfieran a la economía real, sobre todo a través de empresas. Entonces ese era un reto. Luego ya posteriormente se constituyó la Fundación Parque Científico de Alicante con este objetivo de transferir conocimiento y talento a la economía real. Y bueno, y desde ahí pues primero pues estuve más en la faceta técnica y como tú decías, la fecha es correcta, desde noviembre del 17 llevo la gerencia. Bueno, eres experta en innovación de alguna manera, ¿no? ¿Crees que nuestro tejido productivo ha tomado conciencia real de que innovar es hoy la principal baza, cuando no la única, ¿no?, para ocupar un lugar, un puesto en un mercado cada vez más competitivo y más globalizado? Bueno, no en vano la cuarta revolución industrial, lo que llamamos industria 4.0, no es futuro, es presente ya. Es presente y no es una opción, no es algo opcional, sino que es una obligación. Esto de renovarse o morir, que es bien viejo, está a la orden del día. Y innovar, que también es una palabra que se ha utilizado demasiado. Y se abusa un poco de ella, ¿verdad? Sí, ahora todo es innovación. Innovación son las cosas nuevas o mejoras de lo existente que llegan a mercado. Si uno se queda en el cajón de la universidad, no es innovación, porque no llega a mercado. Y bueno, esto hay que incorporarlo, y con la industria 4.0, bueno, es que no hay opción, y aplica a todos los sectores, porque uno piensa que está fundamentado en el sector de TIC, pues ordenadores, software, y evidentemente el sector TIC afecta a todos los otros sectores y por lo tanto es el único camino a seguir. Lo vemos en nuestras vidas, en las cosas pequeñas, y lo vamos a ir viendo, bueno, con más y más fuerza en sectores muy tradicionales como puede ser la agricultura de precisión. Ya hay proyectos y es el único camino a seguir, bueno, y con eso en todos los sectores. Bueno, las mujeres seguimos ocupando un porcentaje bajo en las llamadas carreras STEM, ¿no? Es decir, aquellas que están relacionadas con las ciencias, la tecnología, las ingenierías, las matemáticas. En el mejor de los casos, según diferentes estimaciones, pues llega a sobre el 20%, más o menos, ¿no? Un 20% mujeres frente a un 80% de hombres. Llegar a la paridad no es fácil. No, y la lástima en estas carreras STEM es que, aunque en los tiempos que yo estudié y en el caso de mi carrera pues estaba un poquito más equilibrado, a lo mejor 30 y pico, 60 y pico, ha ido a menos. Entonces esto está científicamente demostrado que actualmente la presencia incluso en algunas ingenierías es que en informática es como rarísimo que te encuentres a una chica.
O sea, mira, las 2 chicas, como lo que decías de la Orla, las 2 chicas de los informáticos. Hoy en día, ¿no? Que ya hay toda una evolución y efectivamente pues el camino recorrido es mucho y bueno, sí que hay diferencias, pero que teóricamente ha evolucionado mucho en distintos ámbitos, y en las carreras cada vez se estudia menos. Hay menos presencia femenina en estas STEM. Por otro lado, el 80% de los trabajos de futuro se desconocen ahora, pero las carreras STEM van a tener mucho que decir o sea, todo lo que es transformación digital, matemáticas, ciencias, ingeniería. Sí, abre un campo de posibilidades enorme, ¿no? Uh-huh. Y la sociedad no se puede permitir el lujo de no contar con la visión del 50% de la sociedad, al menos. Hay un poquito más de mujeres, ¿no? No sé, me parece aterrador, y por eso han surgido distintas iniciativas que están impulsando a todas, incluso en colegios, institutos, en secundaria, animar a las mujeres a que estudien ese tipo de carreras. Muchas veces nos ponemos nosotras las limitaciones, y voy a contar una experiencia también personal. Siempre fui buena estudiante, muy trabajadora, muy aplicada, y fui brillante en el instituto. Está feo decirlo, me da un poco de vergüenza, pero saqué un 10 en selectividad en matemáticas. O sea, no era... Y pues mi padre, cuando yo quería estudiar ingeniería, y un día comiendo, y me miraba y decía, ¿pero tú estás segura? Yo tenía claro lo que quería estudiar, que esto no siempre sucede, lo tenía clarísimo. Y el hombre, que no es que sea un hombre chapado a la antigua ni nada de eso, y tiene 2 hijas, mi hermana y yo, pues no hacía más que insistirme en que yo, con lo autoexigente que era, con una ingeniería, mira, Olga, que no sé si vas a poder, y si no puedes te vas a poner mal, te vas a deprimir, no sé qué. Yo, por cabezona, también soy un rato, culo inquieto, cabezona, son, digamos, las principales características, y yo lo tenía clarísimo, y ahí fui y acabé muy bien la carrera, pero sí que recuerdo, miras atrás y dices, y es por una cuestión cultural. Evidentemente los números estaban ahí, mis estudios estaban ahí, tu padre claro que te quiere, pero sí que está esa cuestión de, mira qué ingeniería. Me decía, ¿por qué no estudias ciencias químicas? Y yo, es que la química no me gustaba, pero era como, no era una ingeniería ya, entonces no era... Era otra cosa, claro, era diferente. Claro. Uh-huh. Y decía, bueno, si tanto te empeñas, venga, lo dejamos en licenciatura en químicas. Y yo, que no, que yo quiero ir a la ingeniería. Así que, bueno, sí que está esa faceta cultural, y luego las limitaciones que nosotras nos imponemos, y esta tendencia demoledora que hay que romper de alguna manera, porque luego además en todos estos trabajos que desconocemos del futuro, sino que desde la tontería de quién diseña los videojuegos, si lo diseñan hombres, está únicamente reflejada la visión de los hombres. Pues esto, que es una tontería, aplicando a todos los ámbitos de la vida, de la industria, de todo. Hay que cambiarlo. Es cierto que en los últimos años, como decías, se está produciendo ese movimiento social, ¿no?, que busca animar a las niñas, a las jóvenes, bueno, pues a cursar ese tipo de estudios habitualmente reservado para los varones, ¿no? Pero al mismo tiempo, una vez llegado al mercado, tú hablabas del mercado, en este caso el mercado laboral, se ha de valorar por igual a unas y a otros, con independencia del género, ¿no? ¿Crees que hoy en día es así? Sí y no. Lo hemos comentado, lo hemos visto en la mesa anterior y en los casos que ya se han comentado y en los que vienen. Se valora, se debería valorar, en muchas ocasiones así es, pero en muchas otras ocasiones hay que demostrar mucho más. Yo me he visto en situaciones dantescas o kafkianas de decir, propones una cosa y dicen, bueno, no sé qué, y luego de repente la misma idea la propone otra persona de otro perfil y se acepta con... Y no hay pegas. No hay pegas. Uh-huh. Bueno, está la satisfacción de que tu idea al final ha llegado a mercado, se ha producido la innovación, pero sí que te quedas dentro diciendo, esto que se comentaba antes de, no, la chica, claro, ten en cuenta que yo también vivo en un mundo de reuniones de hombres, todos con trajes, con corbatas, y yo. Además, suelen ser hombres pues de 50 años para arriba y a lo mejor de un semblante más serio, que yo soy una persona muy extrovertida y eso a veces se confunde, ¿no? Y es como la chica o bueno,
por no decir otros pensamientos que pueden venir ahí. Y sí que es cierto que aunque una es feliz siendo o tratando de ser simpática y agradable, pues hay veces que sí que se tiene que poner una seria y decir, a ver, que no, que esto es así. Pero cuesta y en muchas ocasiones pues tienes que demostrarlo por 3 veces para que se considere lo mismo. Aunque también es cierto que el tiempo pone todo en su sitio y bueno, yo no me quejo, estoy bien considerada, me lo he tenido que trabajar y así seguiremos, pero bueno, sí que se nota ahí esa tendencia. Insisto, no necesariamente por parte de los hombres, muchas mujeres e incluso nosotras mismas, que a veces pues eso, estaré a la altura, no estaré, claro, uno está a la altura de todo lo que se proponga, ¿no? La fórmula esta, que no recuerdo quién la fórmula del valor, ¿no? Es capacidades, no, perdona, conocimientos más habilidades. Los conocimientos y las habilidades se trabajan, se adquieren. Esto suma. Conocimientos más habilidades y todo ello está multiplicado por la actitud que uno le pone a la vida. Pero esto aplica a todo. Cuando uno va a bailar o está hablando con alguien, o se enfrenta a una mesa, o se enfrenta a su día a día en su profesión. Las cosas hay que hacerlas con convencimiento, con trabajo, con pasión y bueno, por el mismo precio pues nos divertimos más. La verdad es que han de cambiar, es verdad, muchas inercias en la sociedad, verdad que eso también es un trabajo. No basta con tener mujeres preparadas, también han de hacerse huecos en los puestos directivos, ¿no? Como dice Rosa María Calaf, a quien damos la bienvenida y escucharemos dentro de unos minutos, que se ha incorporado aquí con nosotros, las mujeres estamos en la tropa, pero muy pocas en la jerarquía, ¿no? Sí, 3/4 de lo mismo. En la Universidad de Alicante, por ejemplo, que es una institución que además trata de establecer políticas para igualar un poco este tipo de cuestiones. Si bien estudian más mujeres que hombres, normalmente las notas o los resultados académicos son superiores. Trabajando en la propia universidad también hay más presencia femenina. Los puestos de dirección siguen estando ocupados por hombres. Y las mujeres que están, en muchas ocasiones, tienen que demostrarlo por 3. Por la invisibilidad, como también se comentaba en la mesa anterior. Claro, si no te dan la palabra o si la idea que tú tienes no la propones tú, que la propone otra persona, pues eso, pasas a ser la chica. Ay, Olga, acuérdate de enviar esto o anota tal cosa. Y tú dices, bueno, no, ya está aquí, ¿ya sabes? Luego el factor rubia, que también... pero bueno, es algo que afortunadamente está cambiando. Cuesta en algunos ámbitos más que en otros y cuesta hacerse ese hueco, pero bueno, es el único camino. Como comentaba antes de la industria 4.0 y de las asignaturas, de las carreras STEM, es una lástima que se pierda talento, que lo hay, por supuesto, muy mucho, sí, y no se incorpora a puestos de alta dirección. ¿Qué les dirías a las jóvenes que, por ejemplo, están ahora en el instituto, en la educación secundaria, que sabes que tienen que elegir su ruta formativa? ¿Qué les dirías? ¿Qué les aconsejarías? Porque es difícil. Yo creo que en ese colectivo cuando sí se empiezan a tomar las decisiones para que luego podamos llegar a lo que estamos hablando, ¿no? Claro, hay muchos factores culturales, ¿no? Lo que comentaba de mi padre, ¿no? ¿Y por qué no estudias? ¿No? Está más asociado pues la enfermería, la docencia, bueno, otro tipo de disciplinas al ámbito más típicamente históricamente femenino. Les diría que no nos tenemos por qué autolimitar. Uno puede ser bueno en muchas cosas, con trabajo se logra todo. Luego hay cuestiones que te gustan más, cuestiones que te gustan menos. Y bueno, lo que les animaría es que para labrarse un futuro, precisamente no pueden dejar de lado todas estas carreras STEM y además es necesaria la presencia femenina. Incluso lo vería como una oportunidad porque como hace falta incorporar, incentivar, igualar la posición femenina en estas carreras, pues que se lo planteen como una oportunidad y como un reto que seguro que van a saber superar con muchas creces. Olga Francés, un placer haberte escuchado. Gracias. Bueno, pues seguimos recorrido. Canadá, México,
Londres o Nueva York son algunas de las ciudades a las que han viajado para ser expuestas obras de Laura Montsé, experta en fotografía contemporánea y proyecto de autor por la Universidad de Alicante, entre otras muchas acciones formativas. Desarrolla su faceta artística en 2 áreas en concreto, la pintura y la fotografía. ¿Qué tal, Laura? Hola, muy buenas. Bueno, ¿qué tienen ambas en común, fotografía y pintura? A ver, ¿se me oye bien? ¿Sí? Vamos a ver, este micrófono lo tenemos un poquito... Primera vez que... Y antes he visto que este micrófono tenía... ¿Tienes este? No sé. Sí, porque este creo que funciona un poquito regular, ¿verdad? ¿Ahora? Mucho mejor, Pues mucho genial. mejor. Vamos a ver, en primer lugar quería dar las gracias por este tipo de iniciativas que son importantes que nos juntemos y veamos un momentito para poder hablar y compartir una serie de cosas que parecen muchas veces que se dan por obvias o que ya está todo conseguido y que esto todo... Y no. Y que además nos hace ver que tenemos muchísimas más cosas en común, porque aquí han hablado mujeres muy diferentes. Muy diferentes. Y podríamos, bueno, si tuviéramos que ver unos parámetros, habrían, bueno, patrones muy iguales. Y en segundo lugar, comentar, antes de contestar a tu pregunta, claro que sí, que me encanta también el título, porque es El planeta en femenino. En estos momentos, ayer inauguré una exposición, la primera que hago en Alicante, porque había expuesto en Santander y en Barcelona, pero nunca en mi ciudad, en Alicante. Y estaba hablando de este tema. Entonces me ha parecido que, bueno, la exposición se llama Preludio, pero de lo que estoy hablando es de ese tránsito que hay del siglo XX al siglo XXI, en el cual tienen que haber muchos cambios, que ya algunos se vislumbran, otros cuando hay un cambio de siglo nunca los nuevos valores se ven al principio, sino al contrario, se ve todo lo peor, entre comillas, de lo anterior porque hay una resistencia al cambio, pero lo que sí que creo y estoy muy convencida que la mujer va a ser la gran protagonista de este siglo XXI, que empezó o quiso a hacerlo más o menos por cambios que ocurrieron en el siglo pasado, pero en este siglo lo va a hacer. En relación a la pregunta que tú me acabas de hacer, ¿qué diferencia hay? Para mí son herramientas. La pintura y la fotografía son meras herramientas en las cuales pues vas utilizando, igual como en otro momento dado hay compañías que puedan utilizar la escritura, el tema audiovisual. Son herramientas para contar historias, las historias que tú quieres transmitir para contar lo que tú en estos momentos quieres decir, simplemente eso. Bueno, ¿cuál fue ese momento cero, podríamos decir, ¿no? El que dirigió tus pasos hacia la creación como forma de vida, porque no es fácil. Me alegro que me hagas esa pregunta. Me he sentido muy identificada porque estaba escuchando a cada una de las personas y yo tengo un poquito de cada una y voy a explicarlo. Yo no me dedico profesionalmente a la pintura o al arte visual hasta hace unos años. Mi primer trabajo fue como secretario, y lo digo así, secretario de Cámara Agraria, y lo digo en masculino porque cuando dices secretaria no es lo mismo. Porque secretario era un cargo que ya no existe en las cámaras agrarias, fue una pena porque esto desapareció cuando en otros sitios lo estaban incorporando. Era la organización administrativa que estaba en los pueblos más pequeñitos de España, había una organización agraria. Eso acabó y pasaron a los consejos locales agrarios. En ese tránsito yo lo fui y tenía la misma categoría porque administrábamos el tema de la seguridad social, que dando potestad de las altas y las bajas de seguridad social, la misma potestad que un juez, que un secretario de ayuntamiento, pero secretario. Cuando en algún momento he querido decir secretaria, tiene otra connotación y es importante decirlo. En mi familia ha habido empresarios, vengo del mundo de la empresa familiar. Empecé a trabajar en la administración pública porque, bueno, en un momento dado yo me casé muy joven, tengo 2 hijos ya mayores, porque estoy un poco en camino más cercano a vuestra generación que ellas que son más jóvenes. Y en un momento dado esto que no había empezado a trabajar y pensé, no sé, un día estos de lucidez, digo, es el momento de que tengo que trabajar y me presenté a oposiciones. Salió esto, trabajé también en otro tipo de cosas y llegó un momento que me decanté al sector privado, estuve trabajando hasta llegar a tener una empresa propia. Tengo una hija, tengo un hijo, mi hija es médica, y lo quiero decir en femenino, experta en columna,
estudió también en la Complutense, ahora está en Barcelona trabajando, y tengo un hijo empresario. Y es importante en toda esa trayectoria, cuando llega un momento en que, aun habiendo empezado a desarrollarme, porque empecé mis estudios de pintura y de arte en el Hort del Chocolater con dos autores como son Sisto Marco y Alberto Agulló, muy reconocidos, y habiendo recorrido, porque he visto prácticamente todos los, y teniendo estudios, siempre he tenido que compaginarlo con otro tipo de cosas. Hasta que llega un momento clave en mi vida, que es cuando me voy a vivir al País Vasco, a Vitoria, y tengo que dejar todo lo que hay aquí. Hay un punto de inflexión. Lo dejo y me arriesgo. Y cuando estoy allí, empiezan a surgir, me apoyan, porque realmente allí hay mucho más, no sé si porque económicamente, otro tipo de cosas, hay mucho más apoyo a todo. Y empiezo a poder tener el tiempo y el espacio que no tenía para poder desarrollar esa carrera. Y hasta entonces, y he dicho, en estos momentos de mi vida, quiero hacer aquello que he soñado siempre poder hacerlo. Y voy a ponerle toda la energía y toda la fuerza que he puesto en las otras facetas de madre, de empresaria, y en ello estamos. Había llegado el momento, quizás. Había llegado el momento, quizás. Dicen que el maestro aparece cuando el alumno está preparado. Y a veces las ocasiones no es que tú las busques, sino que están ahí. Están las señales, lo único que lo tiene. Igual como comentaba al principio, eso por el tema de las señales que vamos viendo. Yo recuerdo dicho el Camino de Santiago, no sé si aquí alguna de las personas lo ha hecho. Fue la primera vez que lo hice, el primer viaje que hice sola. Además es una experiencia completamente diferente, que cuando lo haces en grupo es diferente. No es. Y entonces recuerdo que cuando llegué a la ciudad de León, estoy en una tienda y me dice una señora muy mayor de allí de León. Esta anécdota siempre se me ha quedado muy grabado. Me dijo, mira, yo veo aquí a muchos que vienen así haciendo el camino con las mochilas y veo que se desenvuelven por aquí, yo vivo toda la vida y están moviendo. ¿Cómo vosotros sabéis? Porque sé que por los caminos hay unas señales o algo. ¿Cómo sabéis vosotros en la ciudad cómo moveros? Y entonces yo le dije, hay una raya, una línea amarilla, una flecha amarilla que está en el suelo, que está en muchos sitios, igual como una estrella. Y se queda la señora así mirándome y dice, tengo 80 y pico años, vivo toda mi vida en León y jamás he visto esa señal amarilla. Es muy importante que a veces los cambios, por eso hablaba de este siglo, las cosas están ahí, pero hay que estar educando la mirada para poder verlo. Y realmente eso es lo importante o lo que podemos hacer con este tipo de reuniones. Por eso son importantes, y la visualización de los diferentes casos. Bueno, en el mundo del arte como industria, es decir, como actividad profesional, que también lo es, aunque sea difícil, según tu propia experiencia, ¿crees que hay un trato dispar en función del género? A ver, hay un trato dispar en función del género en todos los ámbitos de la sociedad. Aquí, en Portugal y en Tegucigalpa. Y te lo digo que, por ejemplo, cuando he trabajado en la privada, he trabajado con hombres. Y yo he llegado también, como ella, a tener que irme una vez que me dieron un premio, y eran 13 hombres, que después de la fiesta, lógicamente, se iban de fiesta y yo me he ido. Porque he dicho, me lo he ganado y voy. Pero hay una disparidad. Y en el mundo del arte, es curioso ahora. Ahora hay estudios que están viendo, se han visualizado solamente, sé que al principio han comentado, pues mujeres ilustres, en el arte y tal. Pero volvemos otra vez a la mirada. ¿Dónde pones el foco? Han habido muchas mujeres en la historia del arte. Lo que pasa es que no se le da el espacio. Lo que pasa es que han tenido que trabajar con seudónimos, muchas de ellas. Algunas escritoras muy famosas, mujeres de escritores, les han escrito y han sido su... y como eso hoy en día sigue ocurriendo, porque aunque ya los mayores artistas o los que están más valorados, los que se venden más en el mercado, suelen ser hombres. ¿Cómo podemos hacerlo? Visualizando. Voy a poner un ejemplo porque a mí estamos en un mundo muy, muy visual en estos momentos. La sociedad, la televisión. Dos anuncios que no voy a citar las marcas, pero que están en televisión. Uno de los anuncios es de una farmacéutica y anuncia un producto para la gripe. No voy a decir cuál. Sale una señora cuidando a su marido que está muy enfermo con tal, y sale ella cuidándole y dándole el medicamento, sale el niño también, y ella se lo toma ella sola.
hemos entendido todas, ¿verdad? El mensaje. Hay otro anuncio de pizzas que es muy curioso, porque también emplean también el otro, pero por ver un poco la imagen, porque a veces lo utilizan también. La industria de la comunicación es muy inteligente. Y hay otro anuncio de pizzas en el cual hay un traslado de familia, y ese traslado de familia es porque es la mujer la que ha cambiado de puesto, que normalmente no es así, ¿eh? Tenemos todos concebida que nos trasladamos todos. Mi traslado a Vitoria fue por mi marido, no fue por mí, lo tengo que reconocer, pero es la mujer todos los inconvenientes tal y cual, y ella se ha trasladado. Eso empieza a avisar, pero ya empiezan a ver nuestros hijos, nosotros empezamos a ver que eso también existe, que el resto de la familia también tiene que acoplarse para que esta mujer pueda conciliar, pueda hacer determinadas, sin ninguna lucha. Sí que me gustaría, aunque no llegue el punto, decir los valores, lo que nos pretendemos las mujeres, algunas ya lo hemos citado. Yo no pretendo en ningún momento apartar a un hombre para ponerme yo. Ni lo he pretendido nunca. Yo recuerdo cuando éramos pequeños que los mayores decían en el colegio, lo que sea, hacemos esto porque os pudeamos los de octavo, porque a los que éramos privada de GB, a los que eran pequeños, digo, no, yo lo que quiero es llegar ahí para no hacer luego los que vengan de detrás. Entonces no pretendo en ningún momento, porque creo que lo que nos podemos, dos pueden hacer más que uno, no, lo que nos podemos es ayudar. Y no creo que sea una genética ni una forma, porque genéticamente los estudios están hechos, somos exactamente igual. Es cultural, es valores, son muchos años. Somos nosotras mismas, que eso sí que es importante. Es lo más importante que podemos hacer. Hay un factor fundamental, y es que la mujer, esa parte inconveniente que tenemos, entre comillas, que tenemos que dedicarnos muchísimo a estar en la casa, porque aún hay un proceso muy largo que en tu caso está hecho, pero en muchísimos casos no, y se suple muchas veces con otras mujeres que hacen el trabajo que podríamos hacer nosotros, pero ellos no acoplan, y como mucho te dicen, te ayudo, a ver, me ayudas porque el trabajo es mío. Cuando alguien te ayuda es porque la responsabilidad es tuya. No, colaboramos o lo hacemos. Entonces, volviendo, la mujer tiene esa gran labor de abrir esa mente a sus propios hijos. Tenemos las herramientas nosotros. Realmente tenemos el poder, el más cercano. Hay en algunas religiones, la judía, por ejemplo, si tú eres hijo de judío, eres judía. No si tu padre lo es, porque la mujer es la que transmite y nosotras somos las que transmitimos. Por lo tanto, la primera función es cambiar el chip. La segunda, decirle al hombre que no somos su enemigo. Al contrario, queremos ir de la mano. Yo estoy casada, tengo un marido maravilloso y tengo muchos amigos, igual como tengo amigas. Para mí es lo más importante. Y que lo que queremos es simplemente, pues lo que decía ella, que si alguien está en un consejo, no le miren. A mí me han mirado, porque llevaba una falda corta y una mesa transparente. Estaba vendiendo a un señor, no sé, y mirarme, o sea, notar yo que me estaba mirando la falda. Y como eso, otro tipo de... ¿Pero de qué estamos hablando? O sea, ¿estamos hablando de talento, de personas o de qué estamos? Entonces, llegar a hablar de personas. Y, por desgracia, tenemos que hacer una labor, un camino. Eso no se va a dar así que... Porque muchos hombres creen que cuando se habla de feminismo o en femenino o feminismo es una amenaza. Y no es cierto. La sociedad está evolucionando. Estamos evolucionando y las tecnologías van a permitir a la mujer poder, muchas de estas cosas lo van a hacer robots, ya no van a ser mujer, lo van a hacer robots. No, lo vamos a ver, a lo mejor porque ya está el 5G, hay una serie de cosas que podemos a lo mejor verlo. Entonces, todo esto, ¿qué nos va a hacer? Que podamos tener realmente un momento en que hombres, mujeres se planteen las situaciones de otra forma. No sé si me he extendido, pero... No, al contrario, es muy interesante el discurso. Decías nuevas tecnologías, hablábamos antes de innovación, tú eres artista, eres creativa. ¿Crees que es posible aplicar la innovación también en el mundo del arte? A ver, no solamente es posible, sino es necesario, quizás. Es necesario, y el propio arte ha cambiado, la fotografía ha cambiado en su evolución, no es lo mismo el analógico, como cuando llegaron las cámaras que tenemos actual, y con el móvil ya ni te cuento. O sea, cualquiera es fotógrafo o puede hacer una fotografía.
Luego está el tipo de fotografía, quién puede ser porque lo importante ya no solamente es el gesto, sino la mirada de quien lo hace. Pero quiero decir que los medios facilitan. Pero además de eso quiero hacer una reivindicación, sobre todo con el tema de lo artístico, de incorporar en la educación o nosotros mismos a los niños la creatividad. Porque una persona que se le educa en la creatividad da lo mismo luego lo que haga. Porque cuando vaya a hacer cualquier cosa va a buscar soluciones en su cabeza. Entonces me parece increíble que hayan quitado y que tengamos a los niños. A veces yo voy por ahí y veo a los niños que los ponen sentados, estás en restaurantes o algo. Nosotros también, que muchas veces ves una mesa o ves un autobús o ves un lo que sé y estamos todos así, así, metidos. No, tenemos que... nuestra mente funciona, además, es innato en nosotros la creatividad. Entonces es fundamental volver a educar en la creatividad porque habrá muchos trabajos manuales, una serie de cosas que van a desaparecer muy pronto. Sin embargo, esa capacidad del ser humano de poder imaginar o ver nuevas situaciones, hay un libro que habla sobre esto, el cual dice que realmente lo que nos distingue a los seres humanos es la capacidad de hacer todos cosas juntos, aunque algunas especies se sabe que lo hacen, pero el ser humano nos podemos juntar para hacer algo y organizarnos, esa organización. Y otra, Sapiens, me había olvidado, un libro que recomiendo. Y la segunda característica, hay muchas, y el libro es muy bueno, y la segunda característica es la capacidad de imaginar conceptos abstractos, con lo cual la creatividad es fundamental para mí. Laura, recuérdanos esa exposición para que vayamos a verla. Esta exposición está desde ayer, desde el día 27, dicho el 28, nos la inauguramos el día 27 de febrero hasta el 25 de marzo en la sede universitaria de Ramón y Cajal. Y en la segunda planta, en la sala Juana Francés, una gran artista dedicada por una gran artista alicantina y a la que todos estáis invitados. El horario es de 8 de la mañana a 10 de la noche, o sea que el que no vaya, de lunes a viernes. Iremos a conocer tu obra, por supuesto que sí. Laura Montsé, muchísimas gracias. Bueno, y nuestra última historia singular, nuestra historia de cierre de esta mesa redonda, la protagoniza María Parra. Sus orígenes profesionales están relacionados con el mundo de la moda y la publicidad, pero pronto inició un camino completamente diferente que le llevaría a ocupar su tiempo hasta hoy mismo en labores de ayuda a los demás, ¿verdad? De ayuda humanitaria. Todo empezó en los años 90 con la creación de la estructura de la Fundación Vicente Ferrer, primero en la Comunidad Valenciana y luego en otros puntos de España como Murcia, Málaga o Cantabria. ¿Cómo surgió esta vinculación, María? Cuéntanos, ¿qué pasó? Bueno, yo quería... ¿Se me escucha? No. A ver, estos micrófonos... ¿Te pasamos? A ver, ¿Ahora? ahora, perfecto. Bueno, yo quería decir que... primero, que si... Primero digo, se han equivocado. Manu se ha equivocado de invitarme aquí. Segundo, quería decir que tenía miedo de venir, porque creo que si tengo que aportar algo, tengo que ser muy valiente, como he tenido que ser toda mi vida, ¿no? Y curiosamente una paradoja, porque yo siempre he sido muy cobarde. Entonces, para llegar a la pregunta que tú me has hecho y que tenga sentido la decisión que yo tomé, tendría que primero dar las gracias a dos seres humanos que por las circunstancias de la vida, uno es mi madre, que está ahí sentada, me permitió venir al mundo después de una profunda depresión y muchos electroshock hasta el 5º mes, por los cuales yo iba a nacer con unas deficiencias intelectuales que trabarían mi vida. Aún así mi madre y mi padre decidieron que viniese, ¿no? Esto me supuso desde pequeña sentirme un poco limitadilla, ¿no? Con el afecto de mi madre para poder salir adelante y digamos con un padre duro, ¿no? Que lo que quería era un poco pues anclarme en la realidad, ¿no? Lo cual valoro muchísimo. Cuando
yo tengo 17 años, tengo otro gravísimo accidente, que es el autobús. Un autobús me atropella. En ese autobús se me destroza todo. Aquí hay una doctora, la parte occipital del cráneo y el aparato digestivo. Así que parece que el cielo o el vacío cuántico o los cuatro, como llaman ahora, Alá, Dios, no me importa, tenía previsto dejarme sin el cerebro normal o sin el cerebro que ahora dicen que hay en el aparato digestivo, porque fueron lesiones muy, muy graves, en las cuales prácticamente muero, ¿no? Esto hace que la sensibilidad, la fragilidad y la búsqueda haya sido el timón de mi vida. ¿Por qué esto es así? ¿Para qué sirve esto? ¿Y qué sentido tiene? ¿Y qué voy a hacer yo en la vida, ¿no? Cuando mi mayor anhelo era, a través de la comunicación, que admiraba a todos los periodistas del mundo, cuando he visto a Rosa María Mateo, ¿no? Yo decía, comunicación con dislexia, con todo lo que me pasa a mí. Y luego decía, pero ¿qué hay más detrás de la comunicación? Decía, quiero servir a la humanidad. Y cuando mis amigas decían médico, enfermera, no sé qué, aviador, tal, yo decía, yo quiero servir a la humanidad. Y decía, ¿y qué vas a hacer? Y no tenía ni idea qué iba a hacer, ¿no? Pero ese era mi mayor anhelo. Así que el timón se convirtió, el único instrumento que si me quedaba pausar era el corazón. Así que empecé a usar el corazón, a intentar... y mi primera pregunta para usar el corazón fue, ¿será posible amar a la gente, a las personas que me rodean? ¿Será posible amar a mis padres y amar a mi familia? ¿Será posible eso a pesar de lo que te pase en la vida? Y lo pregunté muy seriamente arriba y le dije, si eso es posible, enséñamelo. Y si existen reflejos tuyos aquí abajo, enséñamelos. Y a partir de ahí fue una vida muy bonita, porque el primer timón que me encontré en ese sentido, el primer reflejo del cielo en la tierra, fue el padre Welling, un obispo que fue misionero. Y era increíble, me hablaba de, aparte era exorcista, me hablaba de unas cosas impresionantes, ¿no? Que me conmovían, ¿no? Y después de él empecé a conocer a una serie de seres humanos que empezaron, como decían ellas, a marcar unas flechas, ¿no? Una que dirección. fueron como señales, ¿no? Exactamente, una dirección, ¿no? En la que yo vibraba. Aunque mi vocación era ser religiosa, porque pensaba yo que iba por ahí, mi madre me condujo a otro camino, ¿no? Y el punto álgido más importante de mi vida con 23 años fue tras una experiencia muy grande en la que empiezo a practicar esto con mi propia familia. Uno de los miembros de mi familia tiene un grave problema con la drogadicción, con un traficante de drogas, tiene una hija, y yo me vuelco ahí y no me importa morir en este intento, ¿no? Y ahí descubrí el amor a mi hermano, porque no me importaba lo que pasara, que saliera de ahí era lo importante, ¿no? De tal forma que cuando yo conozco a Vicente Ferrer con 23 años de edad, él me dice, tú ya te has entrenado con los más próximos, ahora te toca la humanidad. Cuando él me dijo eso delante de tantísima gente como hay hoy, y además yo no sabía ni que le iba a conocer en esa situación, porque iba a una exposición preciosa de pinturas y fotografías de la India, pues claro, me puse a llorar como María Magdalena, digo yo, porque se me fue la cabeza. Y me decía él, no pasa nada, esto es para siempre. Y a la semana yo le escribí en un papelico, le dije, padre, porque aunque no fuera padre, y él se salió de las misiones, le escribí en un papelico, le dije, padre, si le puedo ayudar en algo, mi marido y yo, periodista Ginés Llorca, muy amigo mío ahora, divorciado, pero muy amigo, digo, usted nos llama, y nos llamó a la semana. Nos llamó a la semana, no existía la Fundación Vicente Ferrer en India, el concepto que había aquí en España en esa época era el de la caridad cristiana solamente,
ayudar a una persona que se había salido de sacerdote era duro, no le conocía a nadie, y ir un poco así puerta a puerta a ver qué pasaba, a explicar de que lo importante que él nos enseñaba es que aquellos de la India, y ya empecé a trabajar con lo que ya ha sido el resto de mi vida, es decir, intentar dar voz a aquellos que no tienen voz y presencia a aquellos que no tienen presencia. Yo desde ahí siento que mi vida tiene sentido, no desde otro lugar. Por eso no he cobrado nunca, no he necesitado que mi trabajo tuviera una remuneración económica, en cuanto a que sí, daba gracias a Dios por poder comer, por tener siempre una casa, mi ropa, pero no necesitaba eso porque sabía que lo que estábamos haciendo juntos era todo el equipo humano, que siempre he tenido muchísima ayuda. Aquí hay grandes amigos como Joaquín Ripoll, que me ha ayudado muchísimo. Todo ha sido para bien de un gran número de seres humanos. Bueno, has creado una asociación, de hecho, en Alicante, ¿verdad? Sí, en el 2006. En el 2006 la creaste. Sí, mi promesa con Vicente Ferrer fue que cuando él muriese, mi marido y yo trabajaríamos siempre con él hasta su muerte, ¿no? Fue un auténtico milagro tras otro, porque fuimos viendo cómo en Alicante especialmente fue la fundación más potente de toda España. Increíble. Se cambiaron las leyes. Aquí hay un potencial en esta comunidad impresionante para poder ayudar a la India. Pero cómo se implicaba la gente, de 200 voluntarios y eso de puerta a puerta, y pasamos, a 6.000 padrinos y luego 8.000 padrinos. La Comunidad Valenciana, gracias a grandes amigas como Suni de Asuntos Sociales, Marcela de todo el mundo empresarial, de las AEPAs, muchísima gente de corazón implicadísima, Hidalgo de Izquierda Unida, es decir, daba igual los partidos políticos, eran los seres humanos que yo iba cada día aprendiendo y diciendo, madre mía, qué forma de conectar con las necesidades de los otros, ¿no? Y ahí empiezo a descubrir lo que significa la verdadera potencialidad que yo veía en Vicente, es decir, todas las cualidades tan increíbles que yo veía en Vicente empezaba a verla en otros seres humanos, quizás en distintas proporciones, pero existían en todos, y eso me animaba a continuar en la búsqueda de aquel reto que le puse yo al cielo, de decir si era posible amar a los otros en este mundo tan difícil y con tantísimas pruebas para todos, ¿no? Bueno, esa asociación, un poco la filosofía, imagino que será lo que nos estás relatando. Pues mira, la filosofía es la siguiente. Cuando muere Vicente me dice, tienes que hacer lo mismo que has hecho conmigo, con otros. Empezaba la crisis del voluntariado. Empezaban a ser remunerados económicamente los voluntarios. Y me dijo Vicente, pues María, tú has prevalecido 20 años y nunca me has pedido un sueldo. Creo que debes de hacer con otros como has hecho conmigo, ¿no? Y yo no conozco a nadie, padre, aparte de usted. Y además me había tenido, por la retirada de una malla que se había pegado al intestino, había tenido cortar la epigástrica, la femoral, medio intestino y trombosis, bueno, muchas cosas, ¿no? Que empeoraban mis secuelas del accidente de autobús. Y él dijo, no pasa nada. Dice, yo voy a estar ahí, te voy a ayudar y vas a ir conociendo a otros seres humanos. Así fue. Y actualmente la nueva asociación, que empezó siendo una fundación, una asociación fundada con este espíritu de humanizar, el espíritu de humanizar. Yo, acogiéndome lo que ella ha dicho tan precioso, ¿no? Todo lo que han dicho han sido aportaciones preciosísimas, ¿no? Creo que era necesario que el siglo XXI fuera muy potente, femenino, para volver a recuperar todas las cualidades de la ternura, de la maternidad, de la feminidad, de ser verdaderas mujeres, no solo guerreros, porque tuvimos una época, por lo menos yo, que nos tuvimos que androginar, o yo qué sé cómo se dice eso, vamos, bruta para poder tirar para adelante. Y entonces, si podemos recuperar lo femenino, el siglo XXII será por fin el siglo del género humano, de la humanidad, con tantísima falta que hace, ¿no?
con tantísima falta al amparo de ese avance tan maravilloso que son capaces los seres humanos de inventar todas esas máquinas, pero las inventan los seres humanos, ¿no? Eso sería increíble, que pudiéramos integrarnos como lo que realmente somos, ¿no? Seres humanos, que ahí está todo. Ahí está lo más grande, ¿no? Y así seguí. La nueva asociación evoluciona desde un espíritu muy potente del voluntariado, se va transformando en cuántos instrumentos podemos desarrollar desde ahí. Como dice Marcela, ya no digo más voluntariado, transformación social y humana. ¿Cuántos instrumentos podemos desarrollar desde ahí para tocar sutilmente y poner pequeñas semillas para que realmente ocurra esa transformación social humana? Entre ellas me parecía muy importante destacar una cosa. Es una anécdota que bueno, para mí fue dura, y es que cuando terminé el tribunal médico, o sea, cuando presenté los papeles, pues tuve una entrevista, y cuando teclearon el ordenador, lo voy a decir de una forma lo más suave que sepa, pero casi me caigo de la silla, porque aquel señor me pregunta que si yo había sido puta o monja. Yo trabajo en Etiopía actualmente con el padre Ángel Olarán, en Bolivia con muchísimos colectivos de prostitución por los cuales admiro muchísimo, porque sacan adelante sus familias del hambre. Y monja no me dejó mi madre, o sea que algo que herencia tenía yo con eso. Pero cuando dijo eso, nos tienen que pasar cosas en la vida, como le ha pasado a tu hermana. O sea, nos tienen que pasar cosas en la vida para darnos cuenta de que algo no está bien. Así que de pronto le dije, llevo pues casi 27 años de mi vida dedicada a mi familia, altruistamente, y a la humanidad, y no aparezco ahí, no aparezco, evidentemente. ¿Cómo le explico yo a este señor lo que he hecho? Muy serio el señor, claro. Y de pronto digo, madre mía, o sea, yo me creía que el voluntariado estaba bien visto, o me creía que el voluntariado era importante porque se daban lugares, porque se daban charlas, porque las fundaciones cada día crecían más en conciencia a la población, pero no era verdad. No era verdad. El voluntariado está en el ámbito de algo bello que somos capaces de hacer por los otros. Está en el ámbito del ocio y está en el ámbito de algo como ella ha dicho, ojalá estuviera la creatividad dentro de la educación, ojalá estuviera el voluntariado dentro de la educación, estructuralmente hablando. ¿Por qué? Porque hay una potencialidad tan enorme que dignificar, es decir, porque es menos digno hacer un trabajo de 12 horas porque no tengas una remuneración económica en esta sociedad, porque es menos digno eso. ¿Por qué por tener un accidente quirúrgico yo cobro ahora 369 euros, que si no fuera por mi segunda pareja yo no podría vivir? ¿Por qué el voluntariado se mira como desde algo curricular, algo que queda muy bien, algo para hacer eventos? Pero ¿por qué no se mete en la sociedad realmente con la dignidad que merece, que es capaz de transformar una sociedad, que es una riqueza de generar recursos económicos, que hay un montón de colectivos, de discapacidades, de enfermos crónicos, incluso paliativos, como ha demostrado Marilyn Rosner? Hay una cantidad de colectivos de emigrantes, de gente de Cerver, de parados de larga duración. ¿Por qué no se podría canalizar todo esto? Que eso no tiene ideología política, para que nuestra sociedad tuviera una riqueza enorme de tener un montón de saber y un montón de ganas de conectarse con la vida, para poder que este mundo sea un poco mejor entre todos, ¿no? No siempre está relacionado la riqueza de nuestra vida o la paz o la felicidad con la remuneración económica, ¿no? Y estoy muy agradecida también en estos últimos tiempos, desde el 2010. Para mí fue un reto enorme. Siempre había trabajado con hombres, Vicente Ferrer, siempre hombres, Ripoll, Eduardo, siempre Manu, siempre hombre, ¿no? Trabajar con 5 mujeres, con Esther, con
Suni, con Marcela, con Concha, con Natalia. Para mí ha sido muy difícil, casi nos matamos entre nosotras, literalmente, pero nos queremos, ahí donde estamos tan raras cada una y tan difíciles cada una, ¿no? Y se está haciendo un trabajo precioso, precioso, para irradiar a muchos países, también a nivel local, en barrios, con enfermos, asociaciones de vecinos, mediación. También creamos puentes. Para nosotros el voluntariado es muy amplio. No solamente es llevar algo al otro, sino comunicar a los otros, crear posibilidades, crear. Yo creo que esto es lo que nos asemeja al cielo, crear. María, qué mensaje. Gracias, María. Y gracias, Gemma de la Cruz, Sally Cortés, Olga Francés, Laura Monsé, María Parra, gente diferente, maravillosas todas. Gracias de verdad por haber dedicado este tiempo a compartir vuestra forma de ver la vida con nosotros. Muchas gracias, gracias a todos.